Deportivo Querétaro se lista para visitar al Mazatlán. Miami, eliminado en la postemporada de la NBA. En Conca Champions, América y Cruz Azul, destronados y exhibidos. Bélgica espera el concurso del número 1 del ciclismo mundial, Tadej Pogacar. Carlos Alcaraz abandona por lesión el torneo de tenis de Barcelona. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de nuestro amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Muchísimas gracias, mi querido Ed Martínez, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estamos puntuales a la cita, tarde pero sin sueño porque fue un día bastante pesadito. Bueno, pues si tú estás aquí en el estudio tarde pero sin sueño, pues ahora sí habrá que acreditarle, digamos, una tarjeta muy meritoria al Deportivo Querétaro. 3 partidos consecutivos en casa, 9 puntos en disputa, consiguen 7 de ellos y los 3 más recientes, la victoria sobre el Necaxa 3-1 en un auténtico diluvio en el Estadio Corregidora. Se abrió una pequeña pausa en el desarrollo del partido, pero al final las huestes de Esteban González consiguen la victoria 3-1. Pedro Gómez. Que por sí, claro, y es digno de comentar en este espacio porque hablábamos justamente de la estrategia que debería seguir el Querétaro en teoría para poder liberarse un poco de presión de puntos, no de descenso, pero sí de pago de multa. Y por otro lado también regalarle a la afición queretana ya más alegrías, carajo. Una pequeña satisfacción, sí, ¿no? Es dentro de todo este embrollo de goles y de puntos y de lo que ha significado el torneo hasta ahorita, muy rápido, por cierto, todos sabemos que la justa mundialista está en puerta y bueno, todas las ligas se están desarrollando ya con otros calendarios más apretados, pero en México qué bueno que el Deportivo Querétaro ha empezado ya a tener cara de que en casa por lo menos se saben ordenar. Ajá. Y de que pueden sacar ventaja de la localía porque el apoyo de la afición siempre ha estado ahí, ese nunca ha desaparecido. Sí, eso es indiscutible. Y bueno, ya se aproxima un partido ante Mazatlán, que en la parte, si ustedes quieren, jocosa, o yo no sé si llamarle audaz, la directiva, la que va a desaparecer dentro de un par de jornadas más, la dirigencia del equipo de Mazatlán, pues ha tomado una determinación absolutamente inédita para el fútbol profesional de nuestro país, sobre todo si hablamos de la primera división o de la división de honor, porque sí en las categorías que ya no son de ascenso, en las categorías, ¿cómo le llaman ahora? Liga de extinción, mal llamada Liga de Expansión, la Premier, que de Premier no tiene nada, es la segunda división y la tercera, de repente uno se entera de promociones bastante inverosímiles, pero esta, en la división de honor, usted paga 5 pesos y puede disfrutar del enorme partido, del gigantesco espectáculo entre el Deportivo Querétaro y el Mazatlán. No, bueno, lo que va a terminar siendo eso es una cantina monumental. ¿Sí crees? Bueno, ya está haciendo calor. Ya está haciendo calorcito en Mazatlán. Una cervecita. Haces buen ambiente. La brisa. Sí. Del partido ni hablamos, no sabemos cómo vaya a resultar, porque ya es de pronóstico reservado, ¿eh? En horario nocturno, además. Sí, además, y se presta ahí para ir dicen los chavos, a precopear al estadio. Ándale, y ya luego nos vamos adelante. No, bueno, qué cosas. En mi época no existía eso. Sí. Pero la verdad es que en estas decisiones tan descabelladas por tratar de llevar a aficionados al estadio, y estoy hablando en este momento del Mazatlán como institución, sí es muy llamativo que bueno, pues ahora los boletos a 5 pesos. Uh-huh. Sí. Y que bueno, pues esto ya tiene visos de ser
una cantina monumental, pues para recuperar un poquito lo perdido durante toda la temporada. A través de los esquilmos. No, además, de que la gente no fue a ver al Mazatlán, porque realmente... No, bueno, es un equipo que va a desaparecer, te anuncian que tu equipo va a desaparecer y esta es la última temporada, ¿a qué vas al estadio? Pues a las promos de cerveza, yo creo, a la gradería, porque seguramente también van a hacer algo por el estilo. A ver, esto ya es más... de recuperar un poco algo de la inversión que se hizo, tal vez en el mantenimiento del estadio, tal vez en los salarios de quienes trabajan ahí, pero para nada se parece a una decisión seria de una directiva con rumbo y con proyecto para un equipo de primera división. Correcto. Tienes toda la razón, yo el fin de semana estaba en casa ahí con mi familia, bueno, con mi esposa viendo el fútbol inglés, y los comentaristas decían que entrar a Anfield, porque estuve viendo el de Liverpool, entrar a Anfield era prácticamente imposible porque todos los abonos, los boletos de los aficionados estaban comprados hasta de 2 temporadas o 3. Correcto. No es necesariamente el alto costo por partido, sino que los abonos, esos se adquieren con mucha anticipación. Claro, y además que si tú viajabas a Inglaterra y querías ver a tu equipo jugar a Liverpool, pues tenías que entrar a una página de aficionados que cuando van al estadio ponen a la venta su lugar. Por algún tema médico, por lo que quieras. Dice, no voy a poder asistir, bueno, pongo estos 2 o este lugar o estos 3 lugares a venta, solo este partido para quien quiera asistir. Y se van. Por supuesto. Es otro tipo de afición, es otro tipo de identificación con el equipo. Pero es otro tipo de institución. Hace unas temporadas atrás, lo que ahora llamamos Mazatlán era Morelia, pues ¿qué clase de identidad puede pretender reclamar ese equipo? Pues ninguna, francamente. A eso iba justamente. Cuando directivas trabajan correctamente, se dan casos como el de Liverpool, como el del Real Madrid, como el del Barcelona. Es que ya pusiste el listón muy alto. No, es que no es un tema de listón, mi querido Martínez. El tema es trabajar adecuadamente con instituciones de fútbol. Pero ¿cómo le exiges trabajar adecuadamente si el que se supone que es el propietario de esa franquicia más la del Puebla los tiene en el fondo de la tabla general y también del porcentaje? Y él se presenta, se autodenomina como capitán de empresa, como si fuese un modelo a seguir. A lo mejor de negocio sabe mucho, pero de lo que ya quedó claro que ignora todo por completo, es de fútbol profesional. Y esa es una mala administración de ese negocio, porque además, a ver, aquí lo hemos dicho muchas veces para que nadie se espante, el fútbol profesional es un negocio privado. Tan. A ver, a mí, si yo tengo un negocio, una tortillería, una panadería, a ver, no me van a venir a decir cómo puedo manejar mi negocio. Si es mi negocio, es mi dinero. Si yo decido perderlo, si lo invierto mal, si hago malas decisiones, pues obviamente va a ser mi responsabilidad nada más. Eso pasa en los negocios privados. O sea, no veamos al fútbol profesional como un bien público, porque no lo es un negocio privado. Y si los administradores de este negocio toman malas decisiones, pues ahí se ven los resultados. Tanto en el terreno de juego como en la grada, porque los únicos que pagan son los aficionados. Correcto, y ya sabrán ustedes, incluso una declaración que hace apenas un par de días atrás el gobernador Armenta, ya del estado de Puebla, pues dice, nos quieren vender al Puebla carísimo. Esa fue la expresión textual del gobernador. Dijo, nosotros no estamos para comprar equipos profesionales de fútbol. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en redes sociales para conocer más información sobre la carrera Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. En una promoción absolutamente inédita para el balompié de paga en México, los dirigentes del conjunto de Mazatlán, que desaparecerá la próxima campaña, se han decantado por una iniciativa completamente audaz, con el propósito de que el estadio ubicado frente al Pacífico Mexicano pueda lucir con el graderío colmado. Optaron por un costo verdaderamente simbólico para poder ingresar al estadio de la Primera División, ahora identificado como El Encanto.
Mazatlán y Deportivo Querétaro se enfrentan en la recta final del torneo Clausura 2026 en la División de Honor del fútbol mexicano y, en honor a la verdad, no es uno de los encuentros más llamativos de esta jornada. 5 pesos por persona para la localidad general para acceder al graderío del escenario sinaloense en lo que será el penúltimo partido de la oncena del Mazatlán, actuando como local en la primera división del fútbol profesional en nuestro país. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos, como siempre, a extenderles la invitación para que tengamos una interactuación mucho más intensa. Vamos con la pregunta encuesta de esta noche, que también es relativamente simple. El señor Nicolás Larcamón, el técnico más tribunero, dijera Diego Armando Maradona, el entrenador más tribunero del fútbol mexicano, acaba de ser eliminado junto con su escuadra, los Cementeros de Cruz Azul, de la mal llamada Conca Champions. Entonces, desde la tribuna, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, comenzó el griterío: fuera Larcamón, fuera Larcamón. Entonces, la pregunta es muy simple. En la opinión de todos ustedes, Nicolás Larcamón, el técnico de origen argentino, ¿debe ser cesado como técnico de los Cementeros de Cruz Azul? Díganos si usted está de acuerdo con que lo despidan, o díganos que no está de acuerdo y que debe permanecer como timonel de los Cementeros. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Y bueno, vamos ahora con una publicación que está circulando profusamente en redes, que habla precisamente de la nota que nos antecedió y del comentario con el que abrimos el programa de esta noche. Aquí está: el fútbol se vive en Mazatlán, cuando todos sabemos que esa plaza jamás fue futbolera. Ahí están los Venados de Mazatlán, que eso sí llenan el estadio temporada tras temporada en el béisbol de invierno de nuestro país, en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero bueno, son negocios, ¿verdad? Le quitaron su equipo a Morelia, ahora están tristeando ahí con un estadio que nunca se va a llenar, por lo menos no mientras no tengan primera división, y se van a Mazatlán, a un estadio que tampoco jamás va a volver a estar saturado. Y entonces, viernes 17 de abril, 6 de la tarde, hora del Pacífico, y bueno, está una expresión ahí que nosotros no podemos pronunciar: todo a 5 pesos. Seguramente van a comenzar los reclamos de los aficionados. Pues también la cerveza allá adentro, pónganla a 5 pesos para que nos convenzan de ir a pasar la tarde, noche del sábado al estadio del Mazatlán. Me han dicho que en Sinaloa hay promociones de esas de cerveza de a peso. No me digas. ¿Sí? Bueno. ¿Será cierto? Sí, no creo. Sí, o sea, por un determinado horario. Sí. Tú vas a algún toda antro, la cerveza que puedas tomar a un peso. A un peso. Ajá. Entonces, digo, no dudo que alguna promoción vayan ahí a aventar para quitarse el calor. Bueno, pero ¿tú estás de acuerdo en que la directiva haya tomado esa iniciativa? 5 pesos para intentar que se llene el estadio en el penúltimo partido en ese escenario. Mira, tal vez no es un tema en el que yo personalmente esté de acuerdo, pero lo que sí te puedo decir, mi querido Ed Martínez, es que la decisión que en este momento toman, no sé si fue del punto de vista de mercadotecnia, no sé si fue del punto de vista económico, porque bromeamos fuera del aire y decíamos, oye, ha de ser hasta para las liquidaciones de la pobre gente que van a tener que despedir. O de ¿no? Sergio Bueno, ¿verdad? Que es el técnico. Ah, bueno, sí, también. A ver, pero ya denigrar el fútbol, que de por sí ya no es popular. Así es. Porque aquí también hemos hablado hasta el cansancio Lo han gentrificado terriblemente. Terriblemente, y a lo mejor después hablamos del tema vamos a ir a ese tema, claro. De la gentrificación del fútbol. El estadio del bienestar, ¿no? El estadio Azteca. Estadio Azteca, sí. Y poner este tipo de estrategias o malas decisiones o situaciones chuscas, como tú también bien lo comentaste, ya que rayan en eso, no es si me gusta o no, es la fotografía de que todo el tiempo nunca hicieron bien su trabajo. Okay. Es la constatación. Es la cereza del pastel de todos los errores que se han tenido para llegar
hasta este extremo de que alguien por ahí tuviera una idea de decir, ya, pues vamos a dar a 5 pesos la entrada para que todo el mundo venga, ya aunque sea en el último partido. Pues sí. En casa. Entonces, bueno, ¿de qué estábamos hablando hace rato en el corte anterior? De la mala administración de los negocios. Así es. Esto es la cereza del pastel de una institución que desgraciadamente para la afición, la poca que exista en Mazatlán al fútbol, pues no tomó buenas decisiones. Bueno, y ya dijo Pedro Gómez que hay cosas chuscas en el balompié. Vamos a presentarles un segmento de un video del el partido entre los Rayos del Necaxa, que trajeron un diluvio y casi una tormenta eléctrica al Estadio Corregidora ante el Deportivo Querétaro. La cancha está absolutamente anegada y hay una jugada en donde uno de los elementos del Necaxa va a terminar en el foso del Estadio Corregidora, en esa cancha mundialista. Vamos a presentarles este video. Ahí está. No se pudo detener ni con la guarnición pintada de amarilla. La vas a tener que repetir, productor, porque la tomamos muy comenzada. A ver si la puedes, si la podemos ver con un poco más de detalle para que la gente la pueda apreciar. Pero además qué peligroso, ¿no? Muy riesgoso, sí, porque ya no había tracción en la cancha. Ahí está. Ahí comienza. Quiere salvar que la exacto. ¡Oh! Ojalá haya caído de pie, porque si cayó de rodillas, aquello es puro concreto y fue terrible esa jugada, pero se prestó precisamente a una situación chusca en el partido en donde el Querétaro ha conseguido la victoria 3-1 sobre el Necaxa. Y entonces eso nos da pie, Pedro Gómez, va el Querétaro ante Mazatlán, 3 jornadas sin conocer tropiezo. ¿Extenderá la racha sin perder el Querétaro allá en el Pacífico Mexicano? Debería. ¿Sí? Sí, debería. Debería, y por lo menos sacar el empate. Okay. O sea, está obligado obviamente a sacar el triunfo también de visita. A buscar los 3 puntos. Sí, claro, pues a ver, nadie juega para perder. O sea, esa es la realidad. Pero ya hablando de equipos, de cómo están conformados, de cómo se han venido desempeñando en el torneo, si ahorita el Querétaro trae una buena racha, sí, están enrachados, pues es muy probable entonces que la mantenga, y ojalá y así sea, por el gusto y por el placer de la afición queretana. Muy bien. Yo digo que sí mantiene esa racha y por lo menos saca el empate en Mazatlán. Bueno, pues eso será muy importante en el renglón de lo anímico, al menos. Si en lo futbolístico pueden traerse los 3 puntos, sería sensacional. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. Se disputaron ya los primeros encuentros de la instancia del repechaje, el llamado play-in de la postemporada en la NBA, y se han presentado las primeras sorpresas de esta fase. En un cotejo que ha alcanzado el tiempo suplementario de esta fase, los llamados abejorros de Charlotte han superado al calor de Miami, con lo cual los de la Florida se han despedido de esta campaña. La Melo Ball ha sido uno de los puntales para permitir que la quinteta de Carolina se acreditara la victoria, no exenta de polémica arbitral, ante una serie de jugadas muy discutibles. Con la misma y negativa fortuna han cargado los soles de Phoenix, que cayeron ante los Blazers de Portland, que de este modo continúan con vida en la postemporada de la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Larcamón debe ser cesado de la dirección técnica de Cruz Azul. El 60% dicen que sí, y créanme que en Querétaro hay una gran cantidad de aficionados cementeros. Tenemos a Beto Pérez, tenemos a Agustín el Chino Morales y muchísima gente más que son seguidores de los cementeros
de Cruz Azul. El 40% dicen que no, que les encanta que el Arcamón brinque, salta, que busque siempre la cámara. El entrenador, ya les decía yo, más tribunero que existe en el fútbol mexicano, que todavía, al menos con Cruz Azul, no consigue nada, como tampoco lo hizo en León, como tampoco lo hizo en Puebla, pero lo tienen muy cotizado. En fin, continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si por la vía de las redes sociales ya nos está acompañando, por ese medio háganos saber su opinión. Bueno, hablábamos aquí hace apenas unos cuantos días atrás y hoy lo recapitulamos con Pedro Gómez, porque el América no solamente en lo deportivo fracasó ante el equipo de Nashville, la 11ª de la Liga Mayor de los Estados Unidos, la MLS, y han quedado ya eliminados los de Cuapa de lo que corresponde a la mal llamada Conca Champions, sino que se armó justificadamente, se construyó, se habilitó un escándalo verdaderamente mediático por los costos para el remodelado Estadio Azteca, para poder ingresar a los partidos que se escenifican en ese coso, en el llamado Coloso de Santa Úrsula. Y fue la situación, el caso de América enfrentando a Cruz Azul, el llamado clásico joven. Les presentamos aquí, junto con Pedro Gómez, los costos de las distintas localidades y se hizo un comparativo. Era más barato ir a ver el partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa entre el Bayern Múnich y el Real Madrid que ir a ver el partido entre América y Cruz Azul. Imaginen ustedes, pero ahora les vamos a poner un video que también está circulando, un fragmento de este video que está circulando en redes sociales. Algunos bisoños aficionados pues pagaron un poquito más de 2,000 pesos por una localidad casi en Gallola, y de repente llegan a su asiento pretendidamente reservado, numerado, y se encontraron con una situación verdaderamente fantástica, inédita, tendría que decir. Ahí está el peor lugar en el Estadio Banorte. Dice 1,025 pesos por media vista. Y uno dice, ¿por qué por media vista? Ahí está haciendo en lo que en cámara se llama un paneo. Y resulta que se encuentra con el muro del palco que está contiguo a esas localidades. Y entonces uno se dice, ¿qué clase de ingenieros, qué clase de arquitectos diseñaron esta remodelación que dijeron, oye, está sensacional, a todos los de esta localidad les tapamos la visión de la otra mitad de la cancha en la que se disputa el partido? ¿Por qué te ríes, Pedro Gómez? ¿Te está recordando lo que hicieron de barbaridad? ¿Algo muy semejante en el Pirata Fuente o qué? No, ¿qué pasó? Ahí sí metieron arquitectos que sabían lo que hacían. Sí, bueno, ¿no? Bueno, ya lo viste ahí. 1,025 pesos por ver solamente la mitad de la cancha. Y el pequeño video es muy revelador, porque muchas de las localidades prácticamente vacías para ese partido. Fíjate que hubo mucha confusión en la distribución de las localidades del estadio. Entiendo que esta parte también fue una de tantas que hubo. Uno de tantos sectores que nadie sabía dónde realmente estaba ubicado. Exacto, porque realmente si tú ves o checas el mapa del estadio, cómo quedó la gradería en este momento, están revueltas las zonas. El layout, dice acá mi productor, el layout, se quiere poner muy elegante, cree que en San Juan del Río se inventó todo. Vamos a darle chance. Okay. Si tú revisas el layout del estadio Azteca. Recién remodelado, pues no se parece absolutamente en nada a lo que los aficionados ya conocían. Al anterior, exactamente. La distribución no fue pensada para el disfrute del juego. De los fanáticos. Más bien fue pensada para, como tú muy bien lo comentaste hace un momento, para gentrificar el estadio. Claro, sí. Separar a los que pueden pagar los boletos más costosos de la pelusa de los que no pueden ingresar a esas localidades. Es correcto. Entonces, la verdad es que
Da muchísima tristeza Sí. que el Coloso de Santa Úrsula, como también es conocido, Identificado, por supuesto. haya sufrido esta pretendida remodelación, que bueno, pues es válido meterle una manita de gato, pero no pensando en el aficionado, sino pensando solamente en el costo por entrar, y de ahí en fuera arréglatela como puedas. Hablábamos incluso también del tema del estacionamiento. Sí, y de los sanitarios, ¿te acuerdas que les presentamos ese claro. video también del servicio de los sanitarios verdaderamente para llorar? ¿No? Y a esto hay que sumarle el tema de que, bueno, pues dicen que ya no vas a poder entrar en el Mundial con tu vehículo hasta allá. No. Y generalmente, por lo menos la mitad o más de la mitad del estadio, llegaban en carro al estadio y se metían a los estacionamientos y no había absolutamente ningún problema. Sí. Hoy ya no va a ser así porque ya los estacionamientos van a estar por las nubes. Sí. Y la verdad, de pagar un estacionamiento o entrar caminando 2 kilómetros o 3, ya muchísima gente lo va a pensar. Sí. A ver, y en este escenario también, el reciente anuncio de la jefa de gobierno que para el Mundial... La señora Clara Brugada. Están diciendo que van a invitar a las empresas a que sus trabajadores hagan home office. Ándale. Y de que las escuelas de la Ciudad de México tengan clases en línea para bajarle tantito al tráfico y que no cueste llegar al estadio. Al estadio. Imagínate. Bueno, pues esas son las situaciones. Ya lo vieron ustedes, ya les hablamos de los costos, de las instalaciones y ahora esta maravilla. Usted paga más de 1,000 pesos por ver solamente la mitad de la cancha en el remodelado Estadio Azteca. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. Cargados de arrogancia, los equipos mexicanos que enfrentaban compromisos en la mal llamada Conca Champions han sido superados en casi todas las líneas de manera clara y contundente por las escuadras de la Liga Mayor en los Estados Unidos. De nueva cuenta, la MLS ha demostrado que en muchos aspectos de orden competitivo pueden vencer a los conjuntos de la Liga MX, los cuales continúan estacionados en sus ensoñaciones. América fue incapaz de realizar al menos una anotación y cayeron ante el equipo de Nashville, al cual le bastó un gol para acreditarse el triunfo en la cancha del remozado Estadio Azteca. Por su parte, Cruz Azul se mostró como una escuadra burguesada, que creyó que con el color de su camiseta superarían a los californianos de Los Ángeles, que de nueva cuenta los exhibieron y los destronaron del torneo de clubes de la CONCACAF. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a observar si se han modificado, si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Nicolás Larcamón debe ser removido de su posición como director técnico de Cruz Azul. El 68% dicen que sí. El 32% dicen que no. Parece ser que no es muy popular, ¿verdad? El señor Larcamón, ya ni siquiera entre los seguidores de la otrora máquina cementera de Cruz Azul. 720-214-2537 para que continúe comunicándose con nosotros. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Bueno, vamos a abordar un tema que yo sé que a Pedro Gómez le apasiona y eventualmente le arrebata, y que además nos sugirió, porque a ella también le encanta, es un deporte que le apasiona. Nuestra realizadora, la doctora Cervantes, se ocupó incluso de proponer este tema. Rory McIlroy, con el torneo de maestros de Augusta en Georgia, en los Estados Unidos, en Atlanta por supuesto, con lo que corresponde al torneo más prestigiado de la gira para los profesionales del golf en el mundo. Pedro Gómez. No, bueno, ya entramos al tema del golf y la verdad es que no te voy a preguntar tu handicap, Pedro Gómez. No te quiero avergonzar ahora ante el teleauditorio. No te podría decir que arribita de 100 porque ni siquiera...
Sí, sí. No, a ver, no, es muy celoso el golf, Sí. aquí lo sabemos ya, tener un handicap de 28, 25, 20 ya es, Sí. ya es muy osado, ¿no? Para quienes no nos dedicamos a esto, pero a ver, en el mundo profesional, por supuesto que la tirada es pues, hacerle a menos del par de campo. Correcto. La menor cantidad de golpes posibles para que la pelota sea embocada en el hoyo que corresponde. De eso se trata este juego. Y Rory McIlroy lo ha hecho muy bien desde sus inicios. Sí. Fue la revelación muchos años dentro de la PGA. Primero de la gira en Europa Sí. y luego de la PGA. De ahí cuando dio el brinco de este lado del charco, ya llegó ya más corridito. Ya era una figura. Ya era una figura. Incluso en ese partido que siempre disputan la selección de Estados Unidos contra la Europa. Copa Ryder, los mejores de Estados Unidos contra los mejores de Europa. También ahí destacaba muchísimo. Sí. Un chavo que siempre ha tenido mucho empuje. Un buen drive, la verdad, de los mejores de la liga. Mucho alcance, Muchísimo. tiene mucha distancia. Una técnica muy depurada y en este máster le costó trabajito, pero lo ganó. Logró culminar la tarea, porque hay que recordar que él fue el vencedor en el 2025, llegaba como campeón defensor y siempre el compromiso pesa. No son demasiados los jugadores que en el torneo de Augusta logran repetir, como decimos, espalda con espalda el título y volver a portar esa emblemática chaqueta verde, le llaman, ese blazer verde, ese saco verde para los campeones del torneo de maestros de Augusta. Sí, la verdad es que sí, bueno, yo que he seguido el golf y que lo he practicado en algún momento, me da mucho gusto ver que la carrera de Rory McIlroy se ha consolidado ya de esta forma, porque sí ha sido bastante profesional en lo que ha hecho, se ha desempeñado de manera probada y comprobada en todos los torneos en los que ha asistido. Y esta cereza del pastel, ya repetir como bicampeón de ese torneo. No son muchos los jugadores que pueden presumir de eso, y sobre todo europeos. Sí. Ahí tendría seguramente entre los que lo han ganado a Seve Ballesteros, que es más de nuestra época, por supuesto al Niño García, también otro jugador español muy destacado, Phil Mickelson, pero no son demasiados los jugadores que puedan presumir de eso. No, y Phil Mickelson con ese timing que siempre tuvo y que, bueno, pues ya para entrarle al zurdo está complicado, ¿no? Es otra técnica diferente, pero, híjole, impresionante lo que hizo en su momento. Ya después se dedicó a diseñar campos de golf, pero esa ya es otra historia. Sí. Y sí destacar esto de McIlroy, porque de verdad sí le ha batallado bastante. Incluso en sus inicios, ya cuando dio el brinco de este lado del charco, los patrocinios como que no le llegaban mucho. Sí. Y ya después empezó a demostrar en el fairway que efectivamente estaba hecho para este deporte y con mucho carácter y mucha garra lo sacó adelante. Y la verdad celebro muchísimo que haya conseguido por segunda vez y consecutivamente esa casaca verde tan codiciada dentro del mundo del golf. Correcto, y no fue una última ronda sencilla. Como saben, quien va como líder está en el grupo definitivo, en el que cierra la jornada, pero ya se había adelantado Scottie Scheffler, que venía en plan ascendente y llegó a cerrar su tarjeta con 11 golpes abajo del par. En el hoyo 18, Rory McIlroy tenía que asegurar el par para no cometer bogey y que entonces nos tuviéramos que ir a la definición, como le llaman en el playoff en el golf. Consiguió el par y con ello, bueno, estalló la algarabía, no solamente de su familia, sino de todos los fanáticos, porque además tuvo 4 días verdaderamente excepcionales, que son las 4 jornadas de las que se conforma el torneo de maestros allá en Augusta, Georgia, en los Estados Unidos. Por ahora no hacemos más comentarios, abrimos un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en las redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. 2 generaciones en abierta pugna y un relevo que parece estar tocando a la puerta son algunos de los ingredientes que los aficionados desean disfrutar en las semanas por venir en territorio belga.
Es muy posible que el ciclista número 1 del mundo, Tadej Pogačar, tome parte en alguna de las citas clásicas en Bélgica, entre ellas la reconocida Lieja-Bastonia-Lieja. Asimismo, se espera que acuda a esta prueba la nueva sensación del ciclismo francés, Paul Seixas, quien se acaba de coronar en la Vuelta al País Vasco, contando con apenas 19 años de edad. Si esto finalmente se concreta, los fanáticos ya han comenzado a paladear un choque clásico entre experiencia y juventud que representa el presente y el futuro del ciclismo de élite para los profesionales de esta disciplina. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a conocer los porcentajes, cómo se mantienen por ahora. Larcamón debe ser despedido, para decirlo en términos llanos, de los Cementeros de Cruz Azul. El 75% dicen que sí, el 25% dicen que no. Lo último que ha trascendido, o lo más reciente, es que ya se reunió con los dirigentes de la organización cementera y le han dado un ultimátum. O ganas el torneo de liga o despídete como director técnico de los Cementeros de Cruz Azul. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña por las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Bueno, escuchábamos y veíamos con atención la nota que nos ha precedido, Pedro Gómez. Muy lamentable, lo habíamos comentado ya con antelación. La caída, la lesión, la lastimadura y ahora el periodo de rehabilitación para el nativo de Ensenada, Isaac del Toro, lo cual ya de entrada le ha obligado a cancelar todas las pruebas del mes de abril. Tenía 3 eventos ya confirmados en Bélgica, ahorita les vamos a platicar de ello, y ahora la preocupación es en qué condiciones va a regresar el destacado ciclista mexicano. Pedro Gómez. Y fíjate cómo son las cosas. Después de que lo vimos rodar magníficamente en las más recientes pruebas que tuvo, ganar la mayoría de ellas y otras, bueno, pues hacer su chamba de gregario con su compañero de equipo. Ahora lo vemos lesionado y aquí es el momento, según mi punto de vista, ¿verdad? Muy debatible, pero esta va a ser la prueba más dura a la que se va a enfrentar Isaac del Toro en toda su carrera. Puede ser, puede ser. Porque si bien es cierto que él, bueno, pues ya venía en franco ascenso en la clasificación mundial. Con un programa de competencias muy bien establecido. Exacto, y con un tema mental lo que dices, había ascendido hasta el segundo y el tercer puesto de la clasificación mundial. Ahora viene esta caída, esta lesión. Y la posterior rehabilitación obligatoria para cualquier atleta de alto rendimiento para que quede al 100%, esta va a ser la mayor prueba en su carrera como atleta. Si logra pasar esta lesión con una muy buena rehabilitación y por supuesto también acompañándolo mentalmente, Isaac del Toro va a dar otro estirón muy importante. De mí se acuerdan, si no, la verdad es que el muchacho trae cabeza, trae equipo, es el mejor en este momento, pero sobre todo trae hambre. Él quiere seguir siendo de los mejores. Y que desea seguir creciendo. Y claro que va a pasar por su cabeza que se va a tener que cuidar y va a tener que hacer el alto que sea necesario para poderse rehabilitar adecuadamente y entonces seguir con su carrera en ascenso. Bueno, porque está en no puerta... no como el otro caso que estábamos aquí platicando también del futbolista de Toluca, que están todavía en que si lo operan, que si no lo operan, que si sí, que si no. Yo estoy seguro que ahorita Isaac del Toro y su gente ya decidieron, no, a ver, no nos vamos a volver locos. Ni nos vamos a arriesgar. Si no llegamos al Tour de Francia porque el médico dice... Es en el mes de julio. Que es en julio. Si no llegamos al Tour de Francia porque el médico dice que no, porque todavía se tiene que rehabilitar, lo va a hacer. Ahí no va a haber ninguna duda. Yo estoy prácticamente seguro de eso. No como en el otro caso que platicamos, que todavía ahí están dudando. Están en la incertidumbre. Isaac del Toro no se va a arriesgar físicamente, no va a arriesgar su cuerpo, ni su salud, ni su carrera en ascenso por un caprichito de ir al Tour de Francia, esté como esté. Así la pongo. Bueno, pues por lo pronto ya les reitero, todas las fechas que tenía programadas, ya enlistadas en su calendario de actividades para el 2026 en el mes de abril,
están absolutamente canceladas. Iba a correr junto con Tadej Pogačar, su coequipero y líder de filas, el número 1 del mundo, el pedalista esloveno, la Lieja, Bastonia Lieja, que es una de las pruebas clásicas del ciclismo europeo. Y entonces ahora la atención se ha derivado a un pretendido duelo entre Paul Seixas, el jovencito corredor de origen galo, que viene en plan absolutamente, ¿qué podríamos decir? Como un vendaval. Mientras sufría la caída Isaac del Toro, este hombre se consolidaba con ese maillot amarillo y prácticamente barría a todos sus oponentes en la Vuelta al País Vasco. Con apenas 19 años de edad, ya la prensa especializada en el viejo continente quiere ver la rivalidad entre Tadej Pogačar y Paul Seixas en la prueba en Bélgica. A mí me parece muy prematuro pensar que Seixas pueda realmente rivalizar de manera directa y cara a cara con Tadej Pogačar, pero el francés está en un plan verdaderamente intratable. Pero fíjate, ni siquiera Pogačar le va a dar un tiro de realidad al muchacho de 19 años. La prueba en sí lo va a... Es probable, es muy probable. La prueba en sí lo va a hacer. Y qué bueno que surjan nuevos valores del ciclismo. Sí. Sobre todo los franceses que adoran este deporte. No, bueno, y que va a haber, digo, la vuelta ciclista más importante del mundo de este deporte, pues es en Francia. Así es correcto. Y es la que todo mundo quisiera competir y ganar algún día. Sí. Entonces, yo creo que la misma prueba lo va a poner en su lugar. Ni siquiera Pogačar va a ser el que le va a dar. Ahí están los tres. Gracias por esa imagen, productor. Claro. Ahí está Tadej Pogačar con el suéter arcoíris de campeón del mundo. Sí. A su derecha, el galo, 19 años de edad, Paul Seixas. Y a la izquierda, pues Isaac del Toro, el mexicano, copando el podio de la prueba Strade-Bianche, allá precisamente también en territorio galo. Pero ahora la presión sí la va a tener fuerte Pogačar un poco, porque no va a llevar de gregario Isaac del Toro. Sí. Entonces, ahí sí, yo no sé quién va del equipo de Emiratos Árabes va a tomar el lugar el rol de Isaac del Toro para poder apoyar a Pogačar. Pero a ver, Pogačar es el número 1, es un fenómeno y se cuece aparte. Eso lo hemos dicho muchas veces. Va a estar interesante, pero yo creo que Pogačar va a hacer su chamba y punto. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ello y sobre todo de la recuperación del baja californiano Isaac del Toro. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en las redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. Todo pareció dispuesto para que el joven raquetista murciano pudiera recuperar el cetro del tenis para profesionales en el orbe, pero la naturaleza y el físico han dispuesto que las cosas tomaran otra clara dirección. Carlos Alcaraz, el gran favorito para adjudicarse el trofeo de campeón del Torneo Abierto de Barcelona, ha sido aquejado por una añeja lesión en la muñeca derecha y con ello su abandono del certamen ha sido inevitable. De hecho, en la primera ronda del campeonato debió ser asistido en la misma cancha por su fisioterapeuta para poder salir airoso de ese compromiso, pero después del partido los dolores en la articulación se han agudizado. En estas condiciones, Carlos Alcaraz, el renombrado tenista español, ha debido retirarse del torneo, sin poder sumar los puntos que le permitirían recuperar la posición número 1 entre los profesionales de este deporte, que ahora sigue en manos del italiano Jannik Sinner. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. El técnico de origen argentino Nicolás Larcamón debe ser cesado de la dirección técnica de Cruz Azul, que ya fue eliminado
por supuesto, del torneo de la mal llamada Conca Champions. El 75% se impone, dicen que sí, que ya debe ser despedido, el 25% dicen que no. Bueno, pues agradecer por supuesto a todos los amigos que se comunicaron para participar en la pregunta encuesta de esta noche y vamos para corresponder a sus saludos, por supuesto. Andrés Gárate desde Tijuana, un saludo, por supuesto. Beto Ayala, que es infaltable, un saludo, gracias. Mi querido Gonzalo Fernández, los de Coapa andan de capa caída. Vamos a colocar la pregunta encuesta para la próxima jornada. A ver qué opinas, mi querido Gonzalo. Si ya deben echar también a André Jardine de la dirección técnica del conjunto del América. Un saludo, mi querido Gonzalo. Rubén Chapa también se comunicó, muchas gracias. Pepe Astorga también. Miguel Ángel López también entró en contacto con nosotros. Desde Monterrey, Israel Rubalcaba, un saludo, mi estimado Israel. Jimmy también se ha comunicado, bueno, y nos deja saludos. Gracias a todas las personas que entraron en contacto con nosotros. Y antes de cerrar la emisión de esta noche, pues vamos con lo que está sucediendo ahora mismo en la postemporada de la NBA, la llamada repesca, el repechaje, el play-in, como le denominan los estadounidenses. En la conferencia del oeste, Portland vence a los Soles de Phoenix 114 puntos a 110, de tal manera que Portland ya consigue su pase a la postemporada y Phoenix va a enfrentar al ganador de la serie entre los Guerreros de Golden State y los Clippers de Los Ángeles. El partido lo van dominando los Clippers, entiendo, en el marcador. Reitero lo que les acabo de comentar, partidos que se están disputando ahora mismo, algunos de ellos. En la conferencia del Este, los 76 de Filadelfia vencen a Orlando, de tal manera que ya el conjunto de los 76 de Filadelfia está calificado a la postemporada y el equipo de Orlando va a tener que enfrentar a la quinteta de Charlotte, que venció al Calor de Miami. Los abejorros consiguieron victoria de 127 puntos a 126 en un partido con una enorme discusión con el arbitraje, con una jugada muy controversial de LaMelo Ball, que estuvo a punto de lesionar a un jugador, a Adebayo, de la quinteta de Miami, de tal manera que en la conferencia del Este, Orlando enfrenta a Charlotte y el ganador ya irá a la postemporada de la conferencia del Este, propiamente hablando de la actividad de la NBA. Y Pedro Gómez lo veo desesperado. Calma, Pedro. Los Lakers ya están en la postemporada, pero no van a tener una serie sencilla. Van ante el equipo de los Cohetes de Houston, los Rockets de Houston, que no van a ser un platillo sencillo para el equipo californiano de los Lakers de Los Ángeles. Nada más cómo son las cosas teniendo pues a LeBron James ahí otra vez comandando al equipo, que se lo ha echado otra vez a... Sí, porque Luka Doncic está lesionado. Está lesionado, sí. Sí. Le ha tenido que tocar al pobre LeBron acarrear con todo la carga. Responsabilidad. Sí, caray. No va a ser una serie sencilla, efectivamente. Houston siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy fuerte, muy fero. Que viene desesperado, quiere reverdecer laureles como los que había conseguido con claro, los Guerreros de Golden State. Tiene que otra vez sacarse la espina profesional para poder hacer lo propio como antaño. Entonces va a ser una serie bastante interesante que seguramente no me voy a perder. Por mi ya mencionada aquí muchas veces afición por los Lakers de Los Ángeles. Muy bien, y antes de despedirnos, comentar muy rápidamente, muy lamentable, muy tristemente, Carlos Alcaraz, el jovencito murciano, una gran figura del tenis internacional, abandona a Pedro Gómez por lesión, el torneo de Barcelona, el torneo Conde de Godó, allá en Cataluña. Triste, y ya, fíjate, en el inicio de la temporada de arcilla, vamos a llamarle de esa forma. Sí, correcto. Acaba de pasar Montecarlo, donde llegó a la final, perdió con Sinner, y ahora otra vez Barcelona en arcilla. Sí, claro, inicia la temporada de arcilla dentro del máximo circuito de tenis, y qué lástima que se haya lesionado, porque sí, efectivamente, la presión deportiva es impresionante en ese deporte, la cantidad de partidos y sets que juegan también lo es. O sea, estamos hablando de atletas superdotados, imagínate ya para que figuras como Djokovic estén todavía haciendo... intentando seguir ganando. Eso habla de un deporte que desgraciadamente desgasta mucho
y que situaciones como estas ya se dan más frecuentes. Antes no las veíamos tanto, pero ahora ya es más frecuente. Yo creo que algo sobre el calendario tendrán que hacer. Muy bien, pues ojalá regrese muy pronto Carlos Alcaraz, porque siempre nos brinda un gran espectáculo en cualquier torneo que se presenta. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Seguramente así será, mi querido Ed Martínez. Gracias, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estaremos puntuales a la cita. Pedro Gómez, gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.